Hola, buenas tardes. Estamos en la segunda mesa de este breve ciclo de mesas de discusión, de charlas de discusión, efectos de la contingencia en los procesos de investigación artística. Es la mesa 2 y la última mesa. Son dos breves mesas para charlar en realidad de estos temas que hemos estado trabajando en el posgrado. De hecho, se me había olvidado decir en la mesa anterior que el último simposio internacional que tuvimos, pues obviamente versó acerca de este problema, educación y pandemias, llevaba como subtítulo, educación y pandemia en las artes y el diseño. Y pues ahí hubo una serie de discusiones, una serie de planteamientos, pues básicamente desde la incertidumbre y básicamente desde la perplejidad que nos ha tomado a todos. Y bueno, finalmente no podemos sacar conclusiones. Mucho me parece que tiene que ver más bien con un tema de actitud frente a estas nuevas realidades. Y por otro lado también de crítica, que a mí me parece que es súper importante también asumir que deberíamos tener una perspectiva también crítica respecto a estas lógicas, ¿no? Sin embargo, bueno, en la mesa anterior el maestro de la Rosa comentaba desde una muy buena, muy positiva actitud, que me parece también totalmente posible y que tiene todo el sentido. Nos hablaba mucho de la necesidad de adaptarnos y de los procesos mediante los cuales pues solo nos queda básicamente adaptarnos a estas realidades. Yo insistiría un poco en la perspectiva crítica, quizás porque yo vengo de esa lógica. Pensemos que la tecnología pues siempre ha tenido sus problemas. Ahí está el famosísimo libro de Horkheimer y Adorno acerca de, del iluminismo y de la lógica del progreso y la crítica al progreso, porque se mencionó hace un momento también el tema de la adaptación que hubo en las posguerras. Justamente Horkheimer y Adorno hablan de ese problema, ¿no? De qué ha pasado con la idea del progreso y de qué es lo que permitió. Y finalmente ellos dicen que pues también puede permitir escenarios terribles de muerte. Pero al mismo tiempo también me parece que tenía totalmente sentido lo que se decía en la mesa anterior, pues el arte, desde el punto de vista de la creatividad, se adapta, conoce nuevos panoramas, intenta buscar discursos paralelos desde la subjetividad, desde la aceptación de la subjetividad, colectivizándolo desde una perspectiva no necesariamente utilitaria, no necesariamente utilitarista. Y bueno, dicho esto, un poco lo ligo con el tema de estos encuentros que me parece que su virtud es, o la virtud que tendríamos que encontrar en estas posibilidades de encuentro, es que no deberíamos de hacerlos demasiado cerrados, sino que por el contrario, como estas mesas que estamos planteando, pues tienen que ser lo suficientemente abiertos como para que la gente exprese lo que está sintiendo. Y me parecía muy interesante la mesa anterior justo por eso, porque en el simposio tiene un carácter más académico, más de ordenación de las posturas que cada una de las personas que presentan su ponencia tienen. A diferencia de eso, decía, estos encuentros pues permiten más bien las impresiones diversas, más desde lo emocional, más desde las sensaciones, más desde el trabajo práctico, que me parece súper importante también asumirlo desde esto, ¿no? Y entonces en la vida cotidiana a veces se resuelven cosas que nos trascienden y que no podemos sino asumirlas desde eso, de cómo utilizamos nuestros computadores, de dónde los ponemos, desde si pintamos o no un mural, o si escribimos, o si pintamos o no un mural en nuestro cuarto, por ejemplo, si escribimos o no, si nos conectamos o no, desde qué plataformas incluso nos estamos decidiendo conectar. Me llamaba la atención que han, por ejemplo, estado tomando clase en WhatsApp, que me parecería casi imposible, que me parece que sería mejor hacerlo en Zoom, pero el maestro de la Rosa hablaba de que pues, WhatsApp ha sido creado, no sé si comparto su opinión, pero me parece interesante, ha sido creado desde la posibilidad de la amistad. No sé, no estoy seguro, pero sí creo que hay un asunto más de mayor cercanía y eso permitiría tener otro tipo de interacciones. En fin, se puede hablar de muchas perspectivas y desde una crítica que yo soy absoluto partidario de la crítica negativa,
no desde el punto de vista de la negatividad, utilizado desde el punto de vista, digamos, más popular, sino de que toda crítica de algún modo tendrá que, toda crítica que se respete tendrá que de algún modo plantear opciones hacia eso que critica, y esas opciones ya son negativas, pensando en que lo positivo es lo que es utilitario, que lo positivo es lo que de algún modo se está trabajando en la realidad bajo sus propias métodos y circunstancias, ¿no? Y lo negativo plantea un vacío, pero también la posibilidad de ocupar ese vacío. En fin, no tiro más rollo, solo decir que estas son charlas que proponemos entre todos, pensando en una colectividad que se propone, que por supuesto Jonathan Farías nos ha propuesto a la coordinación del posgrado en Artes y Diseño, y por lo cual estamos muy contentos porque tal cual deben de presentarse en estos nuevos, no tan nuevos medios en realidad. También aquí hay una discusión si son nuevos o no son tan nuevos. Yo vengo de la generación del NetArt y ahí pues se decía ya que eran nuevos medios, y pues ya ahora decirles nuevos medios tampoco es que sea muy ad hoc, pero al menos sí en constante renovación, porque eso sí, estamos en un territorio que todavía tiene muchas posibilidades, y sobre todo en este caso pues, se ha hecho más veloz la necesidad de adaptarlos. En fin, entonces decía yo que Jonathan nos propuso esta serie de conversatorios, y bueno, pues tenemos el día de hoy, en esta segunda mesa, nos van a acompañar Ariadne San Vicente Vázquez, Valentina Jiménez Lara y Juan Guillermo Tamayo Solarte. Y entonces, bueno, sin decir nada más, le cedo la palabra y la moderación de este conversatorio a Jonathan Farías. Muchísimas gracias y bienvenidas, bienvenidos a todos. Y comenzamos. Muchas gracias, César. Gracias por de nuevo contextualizarnos un poquito, traer a los... esta es una segunda mesa de un par de mesas de discusión llamadas Efectos de la contingencia sanitaria en los procesos de investigación artística. Es importante como mencionarlo porque digamos que esta es como una continuación de un diálogo que no solo se continúa por estas mesas, sino porque es algo que está presente, que está haciéndonos todo el tiempo mella en nuestras prácticas cotidianas, ¿no? No nos habíamos dado cuenta qué tanto nos afectó esta contingencia hasta que comenzamos a hacer procesos que antes requerían otras prácticas, ¿no? Es decir, estudiar, antes se trataba de tomar el camión, llegar al salón, sentarte en la banca y no interesaba si ponías atención o no porque tu cuerpo estaba ahí y entonces ya estabas en clase. Ahora han cambiado las cosas, ahora ya no es necesario que nuestro cuerpo esté ahí en el salón, ahora podemos bien estar acostados, sentados, con los pies parados o como queramos, pero lo que sí se nos requiere es atención, ¿no? Lo que sí se nos requiere es que seamos participantes activos, digamos, desde la intelectualidad y ya no desde solo el cuerpo. Esto ha procurado un montón de cosas en los devenires de los procesos de investigación. Como mencionaba también por ahí César, es importante entender que esta pandemia se ha hablado demasiado, todo lo que nos ha afectado, pero necesario es que la reflexionemos y empecemos a sacar lo mejor de lo peor, lo que hay, hacer con lo que tenemos, con lo que hay que nos hemos encontrado. Y entonces estas mesas de discusión van por ese lado un poco, para intentar generar una reflexión que nos aporte una nueva manera de entender todo esto y que no nos haga encerrarnos en nuestros cuartos y sentirnos deprimidos porque no pudimos hacer nuestra exposición o porque no pudimos ir a tal o cual lugar al que teníamos planeado. Pero para que podamos ir ya al fondo de lo que podemos pensar, de lo que podemos replantear y de lo que podemos analizar qué ha pasado, qué está pasando y qué va a pasar, pues primero les presentaré a nuestros invitados para que al principio, como esta primera participación, me gustaría que en general nos hablaran sobre su proyecto, sobre de qué va, cómo se llama y así en general cuáles son sus objetivos. Primero, le daré la palabra
a Valentina Jiménez Lara. Ella está en el campo de conocimiento fotografía y está produciendo, está trabajando con el proyecto titulado Hay derrumbes que no hacen ruido. ¿Puedes contarnos un poquito de qué va tu proyecto, Valentina? Sí, sí me escucho, ¿verdad? Sí, Sí. es la pregunta del año. Este, mi proyecto inicial no se llamaba así, se llamaba We Call for Workers and There Came Human Beings, que es una frase que dice Max Frisch, que la cita Jorge Durand en la historia mínima de la migración de México a Estados Unidos. Y yo entré con la idea de generar un proyecto a través de puentes, cuando el concepto inicial del proyecto era la frontera, y lo que quería hacer era una comparación entre la frontera entre San Diego y Tijuana, porque ya en la licenciatura había explorado la frontera entre Laredo, Texas y Laredo, Tamaulipas, y quería como trasladarme a otra parte de la frontera entre México y Estados Unidos, y quería compararlo con esta idea de frontera interna que va más allá de una frontera geopolítica, que son las fronteras que suceden y existen en un mismo territorio dentro de un país. Y esa frontera a la que quería referirme era la frontera que se genera en Santa Fe, porque mucho tiempo, durante 6 años, estuve trabajando como fotógrafa de estas como de personas con alto poder adquisitivo, y muchas de las sesiones que yo realizaba las realizaba en Santa Fe, y me di cuenta que en especial hay un lugar que se llama Cumbres de Santa Fe, que ahí tenía muchos clientes en ese momento, en donde me percaté que el acceso a este lugar era muy parecido a cruzar la frontera de México a Estados Unidos a pie, porque yo realicé estos viajes a Estados Unidos, sobre todo la frontera que había explorado de Estados Unidos en el área de Tamaulipas. Me había dado cuenta de estos viajes que yo realizaba en coche y cruzaba la frontera a pie, que era muy parecido a la forma en la que podías entrar a Cumbres de Santa Fe. Estaba dividido en residentes, que serían los residentes que viven en Estados Unidos, que tienen una ciudadanía, que tienen como facilidad de cruzar una frontera, nada más mostrando un pasaporte. Después está la entrada con el código QR para entrar a Cumbres de Santa Fe cuando eres visitante, que en este caso yo lo trasladaba a la visa, que tienes que mostrar la visa y poder acreditar que es tuya para poder acceder. Y luego también estaba la parte que es de trabajadores o de personas que van a brindar un servicio, que era mi caso en ese momento cuando yo trabajaba de eso. Y me di cuenta que también había como esta entrada en la frontera, ¿no? Entonces era como generar un puente entre estas como dos fronteras que parecerían como aparentemente lejanas, aparentemente diferentes, y que realmente pues tenían dentro de sí una relación directa. Entonces, como hablar como de macrofronteras y microfronteras dentro de un mismo territorio geopolítico. Pero obviamente el hecho del COVID-19 pues sí afectó muchísimo pues el hecho de que yo pueda trasladarme a la frontera entre México y Estados Unidos. Ahorita es un poco complicado, y también el hecho de que el acceso a Santa Fe y a Cumbres no es tan fácil. Entonces justo es como modificar esta idea de generar un proyecto in situ que empieza a complejizarse, y ya no es como tan fácil ir al lugar y hacer como la exploración, porque sí algo que yo creo es que como que justo la academia a quien le habla, o sea, necesitamos ver, estamos hablando justo desde nuestros libros, desde nuestras teorías, desde nuestros conceptos, o realmente hay una exploración dentro de un contexto social e histórico específico, y el artista está solamente en su taller como hablándole a quién sabe quién, o sale del taller como para generar ese tipo de exploraciones. Entonces, en un inicio ese era mi proyecto, y justo estaba basado principalmente en generar Ok, analogías por ok, medio de fotografías. tantito, Sí, perdón, ya hablé mucho. ahorita pasamos a todo esto que se, no, no, Ok, no, a todo esto que se fue modificando, pero ok, quería como nada más una pequeña tarjetita de cómo es su proyecto. Y ahorita ok. nos vamos con esto que me parece a mí súper interesante, estas construcciones, estas nuevas construcciones de frontera, no solo en tu proyecto, sino que este COVID nos trajo otras fronteras, ¿no? Pero Ujú, ahorita regresamos con esto. Vamos a conocer a nosotros, a nuestros otros dos invitados, también para conocer algo que me interesaba mucho. Como les decía, esta mesa y la mesa pasada estaban conectadas en una pequeña selección de estudiantes
que tuvieran que ver con muchas de las prácticas del arte. Hubo gente que está trabajando en la fotografía, tenemos a gente que está trabajando en la gráfica, en el dibujo, gente que está trabajando con la pintura, pero también con gente que está trabajando con el espacio público. Es en ese sentido en el que ahora les presentaré a Juan Guillermo Tamayo, que está produciendo, trabajando el proyecto titulado Huaco Roto, y él es del campo disciplinar, del campo de conocimiento, arte y entorno. Juan Guillermo, ¿pudieras platicarnos a grandes rasgos de qué va tu proyecto? Bueno, hola, me presento primero, estoy conectado desde Cali, Colombia. Creo que de pronto eso puede ser interesante ahora para hablar sobre la experiencia de cómo la pandemia cómo cambió la experiencia académica. Mi proyecto tiene que ver con la relación entre el patrimonio arqueológico y cómo se ha contado la historia de los sujetos o las comunidades queer en Latinoamérica y cómo el arte contemporáneo puede tratar esa tensión. Más o menos de eso va. Mis referentes tienen que ver con como falsos objetos arqueológicos o como qué tipo de ficciones pueden empezar a aparecer ahí como dispositivos críticos, donde digamos se busque formas en las cuales unos sujetos que han sido marginalizados de la historia pues pueden tener algún tipo de soporte material para otras maneras de contar su historia. Más o menos de eso va, así de manera muy breve. Muy bien, gracias Juan Guillermo. Pues ahí tenemos ya otro tema que va con otra de las problemáticas de nuestra actualidad, las nuevas codificaciones de identidad, estas aperturas que las sociedades ya necesitan generar, y que pues va muy en boga con lo que estamos platicando más allá del COVID. Esto que nos presenta Valentina sobre la frontera y esto que nos presenta Juan es muy importante porque era algo que veníamos reflexionando antes y que ahora tenemos que seguirlo reflexionando, pero con un nuevo ingrediente, ¿no? Así es que ahorita profundizaremos más en eso. Antes que avancemos, me gustaría presentar a la tercera de nuestras participantes, de nuestros invitados. Ella es Ariadne San Vicente Vázquez. Ella está en el campo del conocimiento pintura y está desarrollando el proyecto titulado Memoria del Abandono, la representación pictórica de los procesos de memoria a partir de las huellas del abandono. Ariadna o Ariadne, no sé cómo nombrarte porque a veces uno lo pones y luego el otro. Por favor, explícanos de qué va tu proyecto a grandes rasgos. Hola, pues mi proyecto trata sobre la memoria. Es como una búsqueda de la memoria a partir de una experiencia personal. En este caso es sobre la casa de mi abuelo. La casa de mi abuelo estuvo, después de que él murió, en abandono muchos años, como 10, 15 más o menos, no recuerdo bien. Y yo vi todo el proceso de que fuera como la casa de mi infancia, cómo se fue deteriorando hasta quedar como pues muy en ruinas, ¿no? Entonces el proyecto empieza a partir de eso. A mí me interesa mucho en el arte, en específico en la pintura, poder llevar una experiencia personal a rasgos sociales, ¿no? O sea, de qué forma es importante una experiencia tan personal para mí, así como la tenemos todos, y de qué forma esas experiencias se van volviendo de importancia social, ¿no? Entonces, bueno, siempre empiezo cuando estoy haciendo una investigación, empiezan de esa forma, casi por sensaciones, ¿no? De forma muy abstracta, muy poética, incluso muy existencialista, y me gusta mucho investigar sobre los temas que estoy tratando para justamente llevarlos a una cuestión social, ¿no? Me gusta la idea de poder relacionar el acto de recordar con el acto de pintar, por eso el nombre del título, a partir de las huellas, que es lo que va quedando a partir del abandono, que bueno, o sea, tienes como muchísimas experiencias en un espacio y como esas experiencias se van borrando hasta quedar como únicamente huellas de humedad o cuestiones ya muy matéricas y muy abstractas, y como esas situaciones se vuelven
factores para empezar a recordar, ¿no? Y creo que la pintura tiene que ver también mucho con eso, tiene que ver con el acto de recordar, y entonces en mi proyecto busco relacionar estas dos cosas, ¿no? La forma en la que se recuerda y la forma en la que se crea. Y bueno, también plantear al final como las memorias como formas de historias no oficiales, ¿no? Con importancia también, aunque sean muy personales. Y bueno, más o menos eso. Muchas gracias, Ariadna. Qué interesante también tener este, este término, este concepto de memoria en este momento en el que seguramente durante muchos años vamos a estar recordando este momento, no solamente por lo que vivimos, sino por lo que promueve a partir de esto un montón de cosas, ¿no? También es bien interesante que en este gran relato que se llama COVID hay un montón de pequeños relatos que quizá pasen desapercibidos y que quizás solo a través del arte podemos generar que ahí se queden y que en algún momento de la historia alguien regrese a ellos y pueda recodificarlos e intentar interpretarlos como es la vida interpretativa. Bueno, ahora sí, disculpa Valentina, hace rato que te interrumpí, que ya no dejé que prosiguieras, pero es que estabas profundizando en algo que me iba a gustar hacerlo en un segundo momento. Antes de colocar la pregunta en la mesa, que es una pregunta en realidad para los tres, me gustaría hacer una pequeña aclaración. Yo distingo en la producción artística o en las propuestas artísticas que existen dos momentos. Existe el momento desde lo interno, desde que llega nuestra idea y entonces empezamos a decir, yo quiero hacer tal cosa, y entonces la empezamos a producir desde nuestro espacio, y luego viene una segunda parte de una creación que es cuando se presenta en lo público, cuando se pone en el espacio público y entonces empiezan los otros a insertarse. En este sentido, en estas dos fases, desde la interna hasta la externa, y también entendiendo que en un proceso de investigación, pero en cualquier otro, existe primero una planeación de acciones que nos van a determinar cómo movernos, y cuando ya estamos en la investigación, sabemos que ese plan de acciones a lo mejor no tenía nada de buen criterio y que en el proceso vamos a ir cambiando un montón de cosas. Aquí, en nuestro ejemplo, o lo que nos tocó vivir, es que hubo una gran circunstancia que a todos nos hizo replantear nuestros protocolos de investigación, a todos nos hizo replantear nuestros planes de acción en el futuro de nuestros procesos. La pregunta iría un poco en ese sentido. En cuanto al punto interior y exterior en la creación de un plan o de un proceso artístico o de una investigación artística, mejor dicho, ¿cuáles han sido las cosas que tuvieron que aplicar en el plan en un principio y cuáles fueron las que ya en la vida cotidiana, mientras se está desarrollando el plan, no lo habían previsto y tuvieron que modificarlas ya trabajando? Esta sería como la pregunta, desde estas cuatro coordenadas, el interior y el exterior, el plan modificado y el plan de modificación dentro del proceso, ¿qué fue lo que ustedes vivieron? Valentina. Bueno, pues creo que justo empezamos con esta idea todos, pues aplicar la maestría en febrero y no sabíamos bien la magnitud de lo que iba a suceder. Y justo creo que yo tenía como mucha claridad en el proyecto porque estaba como trabajando a raíz de un tema que ya conozco, o sea, finalmente, un concepto más que un tema, y era como desarrollarlo en otra parte, pero justo estaba partiendo de la premisa de que las fronteras están en todas partes, o sea, es como la premisa que parte de mi proyecto. Entonces, el hecho de que el trasladarme al lugar específico provocó que hubiera como un cambio en el lugar y el contexto que estaba planeado en el protocolo. Creo que justo es como voltear a ver como lo cotidiano, que es lo que también mencionaba el maestro al inicio de la plática, y es voltear a ver a nuestro contexto específico. O sea, estamos como en una pandemia, estamos confinados también desde el privilegio de poder estar guardados en casa, algunos con una beca que nos permite como no preocuparnos del todo por los ingresos que vayamos a tener y que nos permite como justo sí, desarrollar y saber qué es lo que vamos a hacer desde nuestra comodidad y desde nuestro lugar. Y entonces justo lo que yo hice fue pensar que
en el concepto que yo estaba tratando, que era las fronteras, donde no necesariamente tengo que trasladarme a la frontera entre México y Estados Unidos para realizar las fotografías. Y también quisiera recalcar que para mí, a pesar de que entré en fotografía, creo que las disciplinas que dividen la maestría en artes visuales son recursos, ¿no? Y justo uno trabaja a raíz de un concepto y que utiliza ciertos recursos para poder visibilizar lo que está intentando transmitir a otros. Entonces, yo no estoy como cerrada únicamente a utilizar fotografías, sino como también diferentes recursos que nos permite no solo la visualidad, sino la cuestión sonora. Y lo que, de hecho me lo preguntaban en la entrevista, como de, bueno, sí, o sea, no vas a poder ir a Estados Unidos si sigue la pandemia, ¿qué vas a hacer? ¿No? O sea, no vas a poder estar yendo a Santa Fe tan fácilmente si sigue la pandemia, ¿qué vas a hacer? Y justo yo, antes de que entrara a la maestría, estaba haciendo un proyecto con un vecino, porque yo vivo en el CUPA, que es el Centro Urbano Presidente Alemán, que es el primer multifamiliar que construyen en Latinoamérica, y que tiene 71 años y que está en una zona muy específica, que es la Colonia del Valle, que pues está dentro del Benito Juárez, que es una de las alcaldías con mayor estabilidad económica y donde realmente no hay tanta diferencia de clases sociales, que es algo súper raro, pero al mismo tiempo existe el CUPA, ¿no? Y existe como este lugar específico de 71 años, donde vive como 1080 departamentos con diferentes personas, que aparte las personas de la del Valle no entran al CUPA, ¿no? O sea, incluso es como hay otra frontera. Entonces justo es lo que yo mencionaba con este maestro que me preguntó en la entrevista que qué haría si no iba a poder ir a estos lugares. Y justo le decía, bueno, o sea, yo estoy hablando de las fronteras, ¿no? O sea, igual si no puedo hablar de la frontera de México y Estados Unidos o la frontera de Santa Fe y Cumbres de Santa Fe, pues puedo hablar de la frontera que tengo aquí enfrente, ¿no? Y que estoy habitando dentro del confinamiento. Entonces justo también es como esta idea, y por eso cambió el nombre a Hay derrumbes que no hacen ruido, y lo que intenté como planear y plantear es el hecho del derrumbe de esta frontera específica que se genera y que se generan todos los días y que aparte rompemos todos los días al pasar de un lado a otro. Entonces, justo creo que lo que quería mencionar antes también de lo de la academia, o sea, como uno puede establecer un tema o hablar de una cuestión específica, pero a quién le estás hablando, ¿no? Y de dónde le estás hablando. Y de hecho nada más quería rápidamente hablar de que me mostraron una tesis que no he leído, pero que es de un chico que se llama José Fernando Ordóñez Alcántar, que es pareja de una compañera que se llama Javi, que conocí en la licenciatura. Y justo esa tesis se llama "Pa' que explote la culosfera, el perreo como contradispositivo y tecnología del género y la sexualidad, CDMX, una semiótica del culo". Entonces tú la lees y dices, bueno, es una tesis, o sea, es como de musicología, etnografía, o sea, como etnomusicología, y justo lo está hablando desde la academia, ¿no? Y justo está hablando de un tema actual, está hablando de una cuestión cotidiana, y esa es una de las mejores tesis y creo que está compitiendo para ser una de las mejores tesis de Iberoamérica. Entonces me parece como justo que el COVID lo que también nos hace es plantearnos, bueno, ¿de qué estamos hablando? O sea, vamos a hacer una tesis del siglo XIX, de las pinturas europeas, o sea, qué flojera, ¿no? O sea, ¿por qué no hablamos de lo que está pasando ahorita? O sea, lo que está pasando ahorita en el confinamiento desde Latinoamérica, con los artistas, con lo que implica ser un estudiante de posgrado becado, ¿no? O sea, que finalmente es dinero que pues está dando la universidad para que nosotros podamos desarrollar como un trabajo académico. ¿A quién le va a servir ese trabajo académico? Entonces, si podemos cuestionar esta idea utilitaria del arte, claro, ¿no? O sea, pero yo creo que sobre todo hay que enfatizar como el contexto social que implica hablar de arte desde la academia y no solamente sentarnos a hablar como de siglos pasados o de situaciones pasadas. Y pongo como ejemplo esa tesis, o sea, este chico, José Fernando, está hablando de la etnomusicología, claro que está sucediendo en este momento, ¿no? O sea, y que nos habla a nosotros y que justo no tiene que hablar como desde un lenguaje complicado que nadie entienda y que justo sea como accesible. Creo que eso es como que también algo que podemos cuestionar desde la academia actualmente y desde el confinamiento y lo que implican estas barreras que van a suponer como la comunicación con otras personas. Entonces sí, así fue como cambió un poco mi proyecto a voltear a ver lo que tengo enfrente y la frontera que tengo en este momento, justo habitando todos los días desde el confinamiento. Ok, Valentina, pues qué interesante intervención. Primero apuntar esto que mencionas, que
somos privilegiados por ser académicos, ¿no? Y que antes de que llegue la queja por cómo estamos haciendo este tipo de escuela, primero tendremos que tener gracias que somos, que aún a pesar de todo este conflicto, seguimos estando como teniendo esta figura de ser estudiante, y no solamente la figura de ser estudiante, sino que incluso te reconoce la escuela y te beca, ¿no? Esto es algo que debe de atravesar nuestras reflexiones, porque se nos olvida ese sitio desde donde emitimos una opinión o un tomar en cuenta de las cosas, ¿no? Por otro lado, también me parece súper interesante y súper importante que los giros que tienen estos procesos artísticos, estos procesos de investigación artística, no solo tienen que ver con la práctica, no solo tienen que ver con las acciones, sino que también tiene que ver con las reconceptualizaciones de ideas, de términos, de conceptos que usamos y que parece que ya los usamos como hechos y terminados para siempre, ¿no? Y que en realidad están constantemente, todo el tiempo, en un nuevo devenir y en una nueva circunstancia debido a muchos factores, ¿no? No solamente desde dónde se utilizan, sino en qué momento histórico los estamos usando. Muy bien, gracias, Valentina. Bueno, y la pregunta sería del mismo modo y del mismo tono para ti, Juan Guillermo. ¿Qué has modificado desde el plan, en el proceso, desde el interior y desde lo exterior de tu proyecto? Pues yo siento que yo desde el anteproyecto no dejé muy planteado como una cosa así muy específica, como de una comunidad o un contexto con el que fuera a trabajar puntualmente. También porque para mí como este campo artístico del arte en espacio público o con una dinámica participativa o este tipo de cosas es nuevo. Digamos, yo venía de una práctica más como centrada en la escultura y pues en la escultura como muy en el espacio institucional de exhibiciones, pues. Pero en mi portafolio como que los últimos 3 proyectos más o menos ya venían cogiendo un poco como una dimensión de lo público o como de desmarcarse un poco del espacio institucional al que estaba acostumbrado, digámoslo así, y también sentí que era un reto interesante para mí en un proceso de maestría, como que venía de hace mucho rato de no tener una experiencia dentro de la academia, como ponerme el reto de precisamente como orientar un momento de mi trabajo nuevo hacia ese campo, digámoslo así. Entonces, muy por eso, desde el anteproyecto no especifiqué mucho, como que dije más o menos, me interesan estos asuntos, vengo de una exploración de este campo y quiero orientarla hacia estos temas, digamos así, o hacia estos sujetos o comunidades pensados de una manera muy como general, no emplazada, pues. Y lo que ha venido pasando es que como que durante los cursos, en el primer semestre, soy de primer semestre, empezó a pasar que para distintas entregas o ejercicios yo tuve que empezar a localizar, ¿no? Como mucho más ese ejercicio o esa aproximación a los temas y a la población, digámoslo así, que me interesa. Y pues por esta situación tuvo que ser espacios o recursos o personas que tuviera muy a la mano, ¿no? Como muy fácil de contactar o como muy desde la experiencia propia. Para mí sí era como, o es todavía como una cuestión como compleja que no termino de entender bien. O sea, si yo estoy desde acá, como tan lejos, como cómo funciona esa especificidad de mi proyecto, porque tampoco lo he planteado muy en una cosa como de, bueno, como ya no puedo estar presencial, entonces ahora va a ser un espacio en redes o en Facebook o una web, no sé qué, como que por ahora no le veo muy esa ruta de desarrollo. Entonces ha estado reflejándose como en archivos personales que yo ya venía construyendo un poco sin saber para qué.
ha venido también como soportándose o como construyendo un material de investigación con recursos que yo puedo recuperar como de lo que todavía tengo cierto acceso o algo. Por ejemplo, como que había un componente importante en el proyecto y era como la exploración de la arquitectura de unos espacios muy específicos como para esta población. Y, por ejemplo, yo por ahí tenía algo como de un archivo fotográfico. Entonces, eso se volvió un insumo de investigación que, digamos, un poco como que tuvo ese lugar por la dificultad de la pandemia, ¿no? Como que yo ya no podía visitar estos sitios, entonces unieron ahí dos experiencias de dos cursos, una en la que venía aprendiendo a hacer como renders en 3D y esta en el que se me exigía como cuál es tu archivo de investigación en este momento. Entonces empecé a hacer como renders en 3D a partir de como de la pura memoria de los espacios. Entonces siento que esas limitaciones también han producido ahí como unas estrategias o unos recursos que como que se van volviendo interesantes. Eh, pero sí digamos que en mi caso no fue como cambiar un plan, sino que ha sido ir construyéndolo sobre la marcha. Porque sí creo que fui como cuidadoso de no plantearlo desde el anteproyecto, muy siendo como sincero de que no lo tenía claro. Eh, entonces sí, ha sido como irlo armando sobre la marcha y muy de ver qué cosas interesantes salen de la propia limitación. Siento que como que esa ha sido la ruta, no por una elección así muy deliberada, sino por como respondiendo a la circunstancia. Y esa creo que ha sido como mi experiencia con eso. Claro, claro, te entiendo. Parece ser, hace rato mencionaba Valentina sobre que digamos, las disciplinas que ponemos en los campos de conocimiento del programa de posgrados en realidad son recursos. Yo creo que uno de los recursos que tiene entrar a arte y entorno es tener la posibilidad de dejar abierta a veces un poco la puerta respecto a cómo vamos a accionar en lo público, ¿no? Que es un poco más, creo yo, pensado desde este tipo de obras que trabajan en lo público. Bueno, es que cualquier obra trabaja en lo público, claro, pero me refiero a que estas son obras que nacen cuando estás involucrándote con el público y una fotografía, una pintura o un grabado, primero están reproducidos como una materia que después serán el puente con lo social, ¿no? Y es en ese sentido en donde donde tienen que tener un poco de más cuidado estos otros campos de conocimiento para poder como modificar sus estrategias de avance, ¿no? Eh, Muy bien, muchas gracias, Juan. Eh, Nos vamos a otro pensar dentro de temática del COVID, dentro de un proceso de investigación, y el punto sería, este árbol tiene un montón de manzanas, muchas están podridas y muchas están muy ricas, y en ese sentido es que iría a esta siguiente pregunta. ¿Qué beneficios tiene el proyecto y que si no hubiera pasado esto de plano no me hubiera podido ir por ahí, pero que es mejor que me haya ido por ahí? ¿Y qué cosas vino a interrumpir y que definitivamente ojalá y que no hubiera estado este problema para poder encaminar muchas de las cosas que buscaba por este lado? Es decir, qué beneficios y qué contrariedades ha tenido el COVID dentro de sus procesos de investigación. Valentina. Yo creo que los contras, principalmente dentro de hacer una maestría, y justo también es algo que tengo muy claro, creo que los proyectos artísticos y ser artista o dedicarse al arte no necesariamente, y puede que muchas personas piensen que esta declaración no es la mejor, pero no necesariamente tienes que estudiar arte, ni siquiera una licenciatura o una maestría para dedicarte a ello. Y creo que la ventaja de hacerlo es justo la convivencia con tus compañeros y con tus maestros, y el hecho de que vas a un lugar específico, en un horario específico, con personas que tienen intereses afines a los tuyos dentro del campo de la cultura y el arte. Y creo que justo una de las cosas, pues sí, más tristes de esta situación es como la falta de esta convivencia y de incluso como de las pláticas o discusiones que se pueden generar
fuera de las aulas de clase, al conocer a otras personas. Igual yo estoy en primer semestre, entonces no me tocó nada presencial, y creo que eso es como lo malo, o sea, que realmente sí, ay, perdón, se me está acabando la pila. Lo malo sí es que no hay como esa convivencia, esa retroalimentación, o sea, no es como, o sea, justo creo que hay límites dentro de la virtualidad. Creo que a pesar de que se estén tomando las clases de manera virtual y podamos prender las cámaras y haya maestros que incluso generen trabajos en equipo, o sea, no es lo mismo, ¿no? Entonces creo que sí hay un límite donde la tecnología no permite de cierta forma como esta cuestión presencial, y a pesar de que la virtualidad es una realidad en sí misma también, es diferente, ¿no? Y también somos como esta generación migrante de la tecnología, o sea, cuando nacimos no había el Internet como lo conocemos ahora, y también de cierta forma migramos, ¿no? O sea, como a diferencia de los niños que ahorita ya el Internet estaba en sus mejores momentos desde que nacieron, creo que justo también para algunos puede llegar a ser complicada esta convivencia virtual, y pues de no conocer a tus maestros más que a través de una pantalla, también eso creo que es lo complicado. Y lo positivo creo que justo es como cuestionarnos. También creo que obviamente desde el privilegio, y creo que sí es importante mencionarlo, del hecho de saber que pues hay otras formas de difusión y formas autogestivas de difusión, ¿no? O sea, porque por lo mismo vuelvo a, bueno, vamos a hacer un proyecto artístico, bueno, ¿qué vas a hacer con ese proyecto artístico? O sea, alguien lo va a ver, alguien lo va a leer, cómo quieres transmitirlo a otros. Y creo que esta cuestión virtual, que de cierta forma mantiene como un acceso mayor, de cierta forma, a diferencia de poder tocar a un museo y decir, hey, expón mi proyecto de maestría o un espacio específico físico, pues puedes hacer una difusión en redes, ¿no? O sea, obviamente si tienes como los elementos para poder hacerlo, y obviamente no va a llegar a todas las personas, porque también podemos hablar como pues del apagón tecnológico que mucha gente sufre en un país tan desigual como México. Pero creo que justo lo positivo es eso, o sea, que estamos cuestionando otras formas en la que, bueno, los museos están cerrados, las galerías están cerradas, o sea, de qué forma puedo hacer llegar mi proyecto de manera virtual y hacer una difusión, de qué manera me puedo aprovechar del hecho de que actualmente estamos confinados en nuestras casas y las personas que pueden están también haciendo convivencia a partir de redes sociales y de cuestiones virtuales. Entonces justo es aprovechar eso, también pensarlo ya como en una salida dentro del proyecto de investigación. Y también lo otro a lo que mencionaba hace rato, o sea, como que justo voltear a ver la cotidianidad. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que se llama George Perec, que justo es un autor que pues realmente todos sus libros está basado en lo cotidiano, ¿no? O sea, incluso algunos dicen, no, pues es que es súper aburrido. Es bueno, pues sí, igual puede ser aburrido porque te está contando algo que está sucediendo más allá de un clímax así total. Entonces de repente sí es como, bueno, estamos encerrados en este loop infinito de memoria, ¿no? Como la compañera que está hablando también como de la memoria y como de este presente detenido, donde pareciera que no hay un final ni algo que vaya a cambiar, y entonces empezamos a voltear a ver nuestro alrededor, empezamos a voltear a ver las cosas que cambian, empezamos a ver dónde estamos habitando y sin irnos como muy lejos, ¿no? O sea, entonces nada más creo que también la pandemia ayuda a voltear a ver los espacios en los que habitamos y lo que puede suceder en esos espacios sin tener que trasladarse justo como yo a una frontera que está muy lejos, ¿no? A 12 horas o más de 12 horas de distancia de la Ciudad de México. Muy bien, qué bueno que comprendamos que esto no solo es malo, sino que también son nuevas maneras de sociabilizar, un método que no teníamos. Yo recuerdo cuando empezó la pandemia que muchos andaban emocionados con hacer una fiesta virtual en el que todos se conectaran y que echáramos el trago cada quien desde sus casas. Esto a mí me pareció bien interesante, y después de estar varios meses detrás de la pantalla ya dijimos, no, qué fiestas virtuales, y ya no queremos estar más frente a pantallas que nos lastiman. Muy interesante también esto de comprender que algo que no podemos cambiar y que esperemos nunca cambie es la posibilidad de los cuerpos y su acercamiento, la posibilidad de los cuerpos y hablar frente al otro, a veces si no sabes hablar bien, escupiéndole, a veces si te pone nervioso, sudando frente a él, respirando, pero que eso es lo interesante también de la vida, ¿no? Todas estas excreciones, todas esas maneras del contacto humano
es algo que no podemos dejar de cambiar para seguir siendo. Debo de pedir una disculpa, me salté hace ratito a Ariadna que nos hablara sobre ella cómo modificó su proyecto. Así es que, Ariadna, ¿podrías platicarnos, regresándonos un poquito, cómo fue que tú modificaste tu proyecto desde el plan, en el proceso, en lo interior y en lo exterior? Pues mi proyecto se modificó muchísimo. Creo que a la hora de hacer el anteproyecto para entrar a la maestría y todo esto, había planteado la memoria como una cuestión muy dura, creo. Que se enfocaba mucho en esta cuestión como de memoria matérica que les estaba contando específicamente de esta casa. Y creo que el hecho de que surgiera la pandemia no tenía como mucha relación directa, pero lo vi como una pandemia que reflejaba como un peligro callado. No sé si me explico, o sea, como un peligro bajo en donde la solución para esto es hacer una pausa, ¿no? Una pausa mundial, una pausa como en nuestras actividades, y que en muchas personas creo que eso también generó una pausa en la creación. Y bueno, a mí me sucedió, y lo que pasó fue que me di cuenta que mi obra estaba muy enfocada hacia la memoria como algo muy fijo y muy personal, y no como algo continuamente cambiante y social. Hizo también que me diera cuenta que, por ejemplo, mi proceso de producción es como muy íntimo, muy cerrado y muy conservador hasta cierto punto. Entonces es yo en mi taller pintando y ya. Y creo que me di cuenta de esa falta que me hacía investigar un poco o intentar acercarme hacia las demás personas, aunque no lo hiciera físicamente, y la importancia de ver, por ejemplo, de qué sirve en verdad la memoria de una forma social, ¿no? O sea, qué es lo que construyen millones de memorias personales, eh, y cómo van creando idiosincrasias, cómo van creando un lugar, un contexto. Y, y modificó mi proyecto en ese aspecto en el que ya no me enfoqué tanto de dónde venía esta memoria, que era la casa de mi abuelo y bla, bla. Creo que lo enfoqué más en las formas en las que se produce la memoria y de qué forma van creando diferentes tipos de idiosincrasias, o cómo, por ejemplo, a partir de montajes se van creando historias. Entonces, cambió mucho en la parte, digamos, de producción. Me cambió mucho a mí en la parte como de cómo entender ese concepto. Y, por ejemplo, también, ya como en la segunda pregunta que planteaste, ¿no? Creo que me hizo cuestionar algo que es la intimidad, ¿no? O sea, de qué forma la pandemia hizo todavía más delgada esta línea entre lo íntimo y lo público, y cómo la memoria se cuela en eso, también creando como nuevas formas de memoria digital, ¿no? O sea, que es un poco también lo que decía Valentina, de cómo se van creando nuevas formas de difusión, para mostrar obra. Creo que también se vuelven nuevas formas de memoria, ¿no? Que antes funcionaban a partir como de nosotros nada más, o quizá como de fotografías o de archivos, pero ahora ya es otro tipo, y incluso no sé si es como demasiada acumulación de memoria en la que se llegan a perder ciertas cosas. Creo que es bastante interesante cómo funcionaría la memoria ya con estas situaciones virtuales, ¿no? Y bueno, de lo que lamento un poco igual de la pandemia sería, creo que por ejemplo, no sé, yo tuve como todo un semestre contigo y así, nunca te había visto, entonces creo que el hecho de estar físicamente, o sea, presente con más personas haciendo las mismas cosas, creo que ayuda a generar conexiones más fuertes, ¿no? Quizá más a largo plazo. Y creo que, o sea, sí es muy útil como estas situaciones en las que podemos conectarnos por computadora y todo, pero creo que hace de esas conexiones personales un poco efímeras.
como termina el semestre y hasta ahí quedó, ¿no? Entonces como que no da paso a conocer a las personas más allá de lo que comparten en una clase. Muy bien, Ariadne, qué interesante, qué interesante. La verdad es que pues hay un montón de cosas que profundizar, ¿no? Con cualquiera de los tres pienso que pudiéramos hacer una mesa sobre memoria, una memoria sobre fronteras y cómo esta pandemia nos ha replanteado estas ideas, nos ha replanteado estas ideas en nosotros, pero cuando sucede que nosotros nos la replantea, también empezamos a ver el mundo distinto, ¿no? Ahí es donde yo también veo un beneficio. Este giro conceptual de la frontera que dio por ahí Valentina y que tú tienes de memoria, quién sabe qué hubieran sucedido si no hubiera pasado dentro de una contingencia como esta, ¿no? Quién sabe en dónde estarían ahorita sus trabajos si no hubiera pasado esto. Es decir que, como mencionas, todos nos vamos moviendo juntos y esto se transformó con todos porque después quienes lean estas tesis, quienes vean estas investigaciones, notarán también en dónde fue el punto de quiebre, en donde las cosas comenzaron a ser distintas, ¿no? Muchas gracias, Ariadna. Pues vamos en el mismo sentido, Juan. ¿Tú qué beneficios? Yo te hablo a ti desde Colombia, tú que estás en Colombia, yo que estoy en Jalapa, los demás que se encuentran en la Ciudad de México. Esto no hubiera podido ser posible en otro momento histórico, ¿no? No solamente por la pandemia, sino porque nos tocó una pandemia con una tecnología muy diferente a como han pasado otras pandemias. En ese sentido y en otros más, ¿tú qué nos puedes decir en qué benefició o en qué afectó tu proceso de investigación artística esta contingencia? Pues creo que hubo un beneficio económico, que creo que es como determinante. Como que en mi curso de investigación y producción, lo tomé con una maestra que tiene como un componente de producción bien importante para espacio público. Ella nos estuvo mostrando entregas de semestres pasados y pues eran unas superproducciones que la gente así como que se gestionaba el costo de materiales y montajes y no sé qué. Y acá pues fueron cosas que modelamos en 3D en Rhino y en SketchUp y las mostramos como en exposiciones virtuales. Yo tengo una carrera que se construyó muy a partir de becas, lo que siento que en México es como el FONCA, que da como unas becas de investigación y producción. Digamos que el equivalente colombiano a eso es el Ministerio de Cultura y el área de artes visuales del Ministerio de Cultura. O sea, mi portafolio está hecho en un 80% por cosas que he podido producir gracias a ese tipo de, como de apoyos, pues. Que este año no conté con eso, entonces de haber tenido que producir algo, digamos, como tangible para el curso, me habría visto en súper dificultades. Y bueno, además, como que para mí fue un súper como bajón así tremendo cuando ya había pasado, digamos, como todo el proceso de ingreso y cayó la pandemia y como que, bueno, no iba a ser presencial y tal, como que lo que yo me había hecho como una imagen de la maestría, pues no se parecía en nada a estar encerrado en mi cuarto en jornadas de 4 horas. Pero entonces también, digamos, por ese sentido también tuvo otro beneficio económico que fue que, pues, la matrícula no cuesta, pero lo que venía ahorrando pensando en mis costos de vida, digamos, en otra ciudad, en otro país y todo, pues sigue siendo un ahorro que ha ido creciendo ahí durante este tiempo. No ha ido creciendo pues así como exponencialmente, pero ahí va. También, por ejemplo, porque no tuve que incurrir en gastos de producción de obra, que yo trabajo haciendo como instalación y escultura, que por lo general son unas cosas como súper engorrosas y costosas de hacer. Entonces ese es un beneficio que tengo bien presente, además del otro que decía ahora, ¿no? Como que esta propia limitación ha hecho que dentro del proceso de
investigación yo haya tenido que crear unos recursos nuevos para el propio proyecto. Y unos recursos que pues, yo por ahora no les puedo decir que son obra o son arte, pero creo que están como susceptibles de, como, de tener vía por ese lado, en el que yo después los puedo usar no solo como insumos de investigación, sino que pues con un proceso ahí posterior que como que tenga cada cosa, podrían ser obra tal cual, digamos, uno la entiende en términos más como tradicionales, digámoslo así. Entonces siento que es eso, como que aparte de lo económico, se inauguró como una ruta de pensamiento muy de la recursividad a partir de estas limitaciones. Ok, qué interesante esto de utilizar como beneficio este replanteamiento, esta circunstancia en cuanto a que no lo ves como un problema, sino como, bueno, ahora son las reglas del juego de esta forma, ¿cómo vas a entrarle a jugar, no? Que esto es algo que frecuentemente tenemos que hacer los países de tercer mundo debido a nuestras precariedades casi siempre. Y entonces es ahí en donde también pudiéramos después ver en un análisis con otras latitudes qué tanto nosotros sacamos provecho. Por ahí luego decían que no tiene nada de verdad, pero que pues, nosotros en el DF estamos acostumbrados a comer taquitos en cualquier esquina, que ya el COVID no nos hace daño porque ya traemos anticuerpos. Es un poquito como en este sentido, ¿no? Tenemos como el anticuerpo de vivir siempre en precariedad y cuando las cosas se ponen más precarias, pues le sacamos lo mejor, ¿no? Muy bien, bueno, todavía tendríamos un montón de cosas de las cuales tenemos que hablar, pero es imposible. Tenemos que ir cerrando, tenemos que ir llegando a puntos, no de acuerdo, pero sí de finalización. Y Jonathan, entonces, una sí, cosa nada más, pidámosle a la gente que está viendo en Facebook si tienen algún comentario, alguna pregunta que hacer, claro. pues que la pongan ahí, o si no, no sé si tenemos invitados dentro de esta mesa, pero bueno, en todo caso, preguntar si hay allá alguien que quiera comentar algo, nada más eso. Sí, sí, tienes mucha razón, César. Bueno, pues ahora viene de su lado darnos algún comentario, alguna pregunta para alguno de los participantes de la mesa. Por ahí, alguien que estaba conectado desde Zoom se llama Lona Índigo. No sé si ese sea su nombre, yo creo que no. Nos escribe algo rápido, dice, muy interesante conversatorio, se aprende mucho de sus experiencias. Desafortunadamente me tengo que retirar. Un saludo cordial a las y los panelistas. Bueno, esto habla de que de lo personal es político, diría por ahí los feministas, y no hay que intentar hablar del tema, sino hablar de nosotros con el tema para que podamos hacerle resonancia a los otros. Y bueno, mientras que por ahí aparece algún comentario, alguna pregunta en las redes sociales, plantearé esta última pregunta ya como intentando que sean un poco prestidigitadores y pudieran contestarme ustedes cómo ven el futuro, qué pronostican en el futuro, cómo se va a mover esto de los procesos académicos y de investigación artística, pero principalmente qué pronostican de sus propios trabajos y hacia dónde creen que los van a llevar. Empezamos ahora contigo, Juan Guillermo. No sé, yo no quisiera tomar la ruta de que mi proyecto se vuelva un proyecto para el entorno de las redes. Como que yo creo que también el año pasado vivimos como una sobreoferta de eso, ¿no? Como que todos los museos, todas las instituciones, todas las secretarías de cultura, ministerios estaban haciendo eventos en línea, en redes, y de pronto era como, ya no querías más horas de pantalla. Entonces, más bien yo estaría muy atento a ver cómo, no sé, cómo esas instancias de presencialidad se pueden retomar ahí muy como de a poquitos y ver cómo no sé, como la potencia que hay ahí precisamente de algo que se añora o que se anhela o que se extraña, como que eso puede empezar a darle una carga ahí especial a los espacios que se pueden ir recuperando como del encuentro y de la presencialidad. Yo creo que estoy muy atento a eso, más que a
volcarme a este tipo de plataformas o a internet y redes y tal. Ok, te preparas un poco para ver cómo ir a dar el salto, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Juan Guillermo. A ver si ahorita llega una pregunta, un comentario. Ariadne, ¿tú qué pronosticas? ¿A dónde crees que va a llegar tu proceso artístico y a dónde va, digamos, un poco el mundo desde la academia y desde los procesos del arte? Pues mi proyecto creo que va a avanzar incluso más rápido que si no hubiera pandemia. Creo que también la pandemia me quitó como muchas distracciones, te quita tiempos de traslado que no parece, pero en verdad son muy útiles, ¿no? O sea, tienes una clase y 5 minutos antes, pues nada más tienes que estar, ¿no? Mientras puedes hacer lo que sea que estés haciendo en tu producción, o tienes más tiempo de investigación. Entonces creo que todos vamos a avanzar nuestros proyectos un poco más rápido y también vamos a poder enfocarnos más, ¿no? En eso, en la producción. Y en el mundo, pues bueno, no sé cuánto dure esta pandemia, pero creo que aun cuando llegue a bajar la gravedad y se quite un poco como el encierro, muchas formas que se crearon durante la pandemia como de difusión o para mostrar trabajo o no sé, por ejemplo, estas reuniones virtuales creo que se van a quedar. Y bueno, creo que también es interesante eso, ¿no? O sea, creo que no siempre es necesario estar como en un coloquio de forma física y también pues puedes juntar a gente muy interesante de forma virtual y es igual de válido y creo que eso sí va a quedarse. Ok, muchas gracias, Ariadne. Antes de pasar con Valentina, ya nos llegaron dos preguntas. Estas preguntas son quien se sienta como más habilitado para poder dar el comentario, pues está abierta el micrófono. La pregunta la hace Lucelena Lara Morales. Ella escribe, ¿consideran que la difusión en, ¿consideran que la difusión del arte se ha ampliado o las posibilidades actuales han logrado ofrecer un foro importante? ¿Alguien que quiera responder al comentario? Yo creo que sí, o sea, justo también desde teniendo la consideración de lo que mencionábamos del apagón tecnológico, pero creo que sí, esta idea como de romper el museo y como la validación del arte está todavía como a partir de que un museo te exponga o no te exponga, te difunda o no te difunda, y que pues dentro de México obviamente hay como ciertas élites que parecieran inquebrantables, incluso dentro de la UNAM, o lo que implica el Museo de Arte Contemporáneo, que cuántos alumnos de maestría o de licenciatura egresados de la FAD, egresados de la FAD o de la maestría pues se exponen ahí, no lo sé, pero justo creo que esta otra mirada que se puede dar a partir de las redes sociales, o sea, de no verlo como un limitante, sino justo como una posibilidad de expandir a quienes llegas y cómo puedes viralizar de cierta forma el contenido. Y justo creo que eso es a lo que también podemos como ponerle atención, el hecho de que pues también podemos como utilizar, ay, lo siento, podemos utilizar estos medios a nuestro favor y no justo como, sí, o sea, como esta facilidad en la que uno puede crear un perfil y no necesariamente puede tener la visibilidad que uno quisiera, pero justo poder difundir de una forma más libre y sin intermediarios, creo que me parece importante, y también como esta cuestión autogestiva que puedes tener al tener una página de Instagram pública, por ejemplo. Ok, muy importante esto que nos menciona Valentina, pero por ahí un poco Juan Guillermo terminó como con un comentario un poco no tan a favor de esto. Dice que es un poco cansado toda esta sobreexplotación, sobre contenidos, que tenemos un montón de contenidos. ¿Tú qué piensas al respecto, Juan? No, yo pienso que sí ha habido posibilidades bien interesantes, precisamente como dice Valentina,
Yo no sé si para la difusión del arte, porque creo que las estrategias no son tantas para, para, para difundirlo, pero sí como espacios de encuentro. Digamos, para mí ha sido increíble como hablar con gente que está geográficamente tan lejos de mí y que, digamos, en el proceso de los cursos o algo, ya pues muy al interior de la academia, tenga feedback y tenga un diálogo como enriquecedor con gente que, pues, habría sido todo un movimiento y una gestión llegar a encontrarnos como físicamente. En cuanto a difusión, pues, o sea, sí, sí siempre es interesante como esa cosa directa y sin tantos intermediarios que tienen las redes, pero siento que como que las dinámicas de las artes siguen estando muy condicionadas por unos centros de producción y por unos centros de divulgación, pues como que a la vez son legitimadores. Eh, o sea, sí se produce un tipo de comunicación y divulgación que se salta esas dinámicas de poder, digámoslo así, pero yo siento que igual, incluso en esas instancias, sigue operando como la estructura de poder. O sea, como que no es lo mismo tú publicar tu serie de fotografía desde tu cuenta personal y que de repente se viralizó y tal, a que te la publicó, no sé, el MUAC como parte de una expo que tiene un nombre y viene con el sello MUAC y no sé qué, como que eso de entrada ya tiene no sé, como un sello de aprobación y es como un vehículo ahí que va a movilizar tu carrera y tu nombre de una forma que quizás desde tus perfiles personales no. De pronto me parecen más interesantes las dinámicas como colectivas o participativas que crean su propia plataforma, ¿no? No solo desde perfiles como personales, sino, sí, no sé, otras prácticas que, digamos, se parecen a la forma de actuar de las instituciones o están planteando precisamente alguna forma como muy crítica, eh, pero están siendo en sí mismos plataformas, no solo usando el medio de las redes. Yo creo que tiene de todo, al final. Eh, eso pienso. Que también qué interesante o qué importante esto de la simbolización, ¿no? Es decir, aunque se presenta igual y está a la misma distancia la conferencia del MUAC que la conferencia de los alumnos de posgrado, simbólicamente hay una a la que la gente sigue teniendo más atención y sigue siendo la rectora, digamos, de las fuerzas productivas, ¿no? Ahí hay algo que tendríamos también que considerar. Ariadna, ¿algún comentario al respecto o pasamos a otra pregunta? Sí, creo que, bueno, en donde se vio un poco más de apertura y como de unión, bueno, yo lo noté, fue como que se crearon o se vieron más comunidad de productores de arte, o sea, quizá sí, las galerías o los museos siguieron como teniendo sus limitaciones, pero creo que los artistas en general se unieron más, ¿no? Creo que incluso había como grupos nuevos que se formaron, que no son tal cual colectivos, pero sí que eran personas que querían, no sé, abrir una red social juntos, ¿no? Y entonces también jugaban como hacer un poco de curadores en Instagram, aunque eran como puros artistas. Creo que sí se abrió un poco más esta comunidad de productores. Muy bien, es como otras posibilidades nos ha planteado este mecanismo de las redes sociales, ¿no? Bueno, vámonos rápido. Hay otra pregunta por ahí también que hicieron desde internet, desde Facebook, digo. La hace Liliana Lara y ella escribe, ¿cómo rompemos esas fronteras de las que habló Valentina desde las artes visuales? Justo nos solicitan hacer un ensayo semestral para los estudiantes de maestría de 10 a 12 cuartillas. Espero que alguien lea en algún momento, aparte de nuestros tutores. Pero Sí. justo mi ensayo fue sobre prácticas, o sea, basado como en este libro del andar como práctica estética y otro libro que se llama Walking and Mapping, Artist as Cartographer,
lo que hace, bueno, lo que hice fue hacer una revisión y una selección de ciertos artistas que lo que hacen es, a través de justo el andar, como un proyecto artístico o con una finalidad artística, evidencian una falla sistémica en el andar. Entonces, justo creo que estas fronteras a las que yo me refiero son aquellas que son atravesadas de manera física por medio de un traslado de un lugar a otro. Y justo había un artista, que era un colectivo que se llamaba The Tour France, la pieza que hacen en Berlín, y lo que hacen es que utilizan a diferentes personas y hacen como diferentes tutoriales de cómo pueden trazar una línea recta o un camino específico en la ciudad de Berlín y cómo pueden seguir esa línea atravesando los edificios o cruzando las vallas de seguridad. Y entonces me gusta mucho porque el statement que da la chica en el libro es que justo dice como que ella, bueno, que estaba la promesa porque la hace al inicio de los 2000, entonces es como el Internet es una promesa de que iba a haber como libertad, ¿no? Libertad de tránsito y no está sucediendo, ¿no? Y ahorita lo que estamos haciendo es hackear el espacio físico. Entonces, creo que justo es difícil que realmente un proyecto artístico tenga una incidencia real sobre lo que implica dentro de un contexto social, las fronteras y sobre todo las fronteras geopolíticas, pero creo que lo que hace es que las nombra, las evidencia, o sea, creo que justo la labor del arte es nombrar, es evidenciar, es visibilizar, y no necesariamente va a haber un cambio o una incidencia, tiene que ser como algo muy, o sea, tendría que ser algo así como, no sé, o sea, sí es algo muy complicado, pero justo creo que el mismo hecho de que lo nombre hace que justo esta cuestión de artes visuales genere como una visualidad en una problemática y verla desde otra forma, ¿no? Y también desde un punto como aislado y después conectarlo como en un contexto político específico. Incluso hay otra pieza que es muy parecida a la de Tour France, que son unas chicas en Inglaterra que lo que hacen es que igual trazan un camino oblicuo y lo que empiezan a realizar es como igual como las vallas o como las rejas que se van encontrando las cortan, ¿no? Para que puedan empezar como a transitar las personas de manera libre, y es igual después las entrevistan y también dicen como, bueno, o sea, después regresamos y las que no habían reparado, o sea, ya empezaban a tener estas líneas del deseo de que la gente las estaba utilizando, ¿no? Entonces ahí sí había una incidencia con la realidad a partir de una cuestión artística. Entonces creo que justo esa es la forma en la que yo hablo de que los derrumbes, o sea, que no hacen ruido, porque justo no hay un efecto real en la ruptura de estas fronteras, sino más bien es hasta como una especie de una ruptura o un derrumbe simbólico a través de nombrarlo, ¿no? Y hacerlo simbólicamente a través de una cartografía o mapear estas cartografías. Y pues eso. Muy bien, muy bien. Creo que el hecho de pronunciarlo y de ponerlo en la mesa de que existe ya es uno de los inicios de esa desestructuración, ¿no? Muy bien. Bueno, tenemos otra pregunta o comentario. Este nos lo hace también desde Facebook Mateo Calavera. Dice, ¿no creen que habría que mover los proyectos pensando en el mundo que ahora enfrentamos? ¿No consideran necesario transformar los proyectos a partir de esto y no pensarlo como una burbuja? ¿Alguien quiere hablar al respecto? Los proyectos como que ya ni siquiera tuvieron la posibilidad de mantenerse en una burbuja. Siento que sí o sí hubo maneras de las que se desplazaron de sus lugares por lo menos como estaban pensados en algún momento. O si por burbuja se refiere como a hacer una cosa muy autorreflexiva y no participativa y como que te importa a ti y ya. Y no tiene ningún nivel de como implicación con otros y como con contextos o como con otros sujetos, pues, o sea, sí, esa sería una posibilidad, pero siento que, pues un poco desde el campo de conocimiento que estamos, Jonathan y yo por lo menos, hay una dimensión importante de pues, un poquito como superar esa forma de proyecto autodefinido, auto todo, sino precisamente como identificar como esferas de implicación que tiene el proyecto, pues que exceden la experiencia como meramente personal o individual. Entonces yo siento que si uno ya está en ese curso, pues estas circunstancias
sí tuvieron que haber afectado los proyectos pues, de muchas maneras. Ojalá no estuvieran en una burbuja desde antes, y si estaban en una burbuja, pues haber extendido la membrana de la burbuja para que adentro quepan muchas más cosas. Ok, la última pregunta, también desde Facebook, nos la hace Héctor Alejandro Cárdenas Lara. Pregunta, escribe, ¿las redes sociales permiten romper fronteras y superar limitaciones? No sé si Ariadna quieres responder esta. Pues yo creo que sí, pero también crea otras. O sea, creo que la forma que sea en la que nos estemos relacionando, en la que estemos produciendo y mostrando lo que hacemos, va a tener limitaciones y va a tener sus propias fronteras. Cuando no estaba la pandemia, existían limitaciones, pero creo que se borraron de alguna forma con la situación de las redes sociales, o sea, como por ejemplo hacer este tipo de charlas, estar como tú en Veracruz, yo en la ciudad, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Y también pues sí se crearon otras, ¿no? Otro tipo de limitaciones más físicas, entonces, bueno, creo que son unas por otras. Ok, muy bien. Bueno, ya estábamos cerrando. Eh, les doy las gracias por haberse tomado este tiempo y poder conversar pues, para generar esta reflexión sobre qué ha pasado con los procesos de investigación. Muchas gracias, Juan Guillermo, muchas gracias, Ariadna, muchas gracias, Valentina. Solamente por ahí nos quedó un pequeño que ya no concluimos. Íbamos a concluir con Valentina sobre a dónde intentará llevar su proceso de investigación y cómo pronostica el futuro para la academia dentro de las artes visuales. Sí, justo regresando también un poco rapidísimo a la pregunta de Mateo Calavera, o sea, creo que justo el arte tiene que plantearse desde un contexto social y político, y justo también que algo que no le dan como mucha importancia es la manera en la que a partir de un trauma, que es el trauma que estamos viviendo a partir de una pandemia enfrentándola desde un país periférico, el arte de cierta forma genera como una memoria histórica y una forma en la que es posible como transmitir el sentimiento, por ejemplo, todo lo que se creó, por ejemplo, en el 68, que pues se puede recopilar desde todas las expresiones artísticas, y creo que justo también un libro que me gustaría mucho como recomendarles es este libro de Alfredo Yar, de La política de las imágenes, que justo habla como de este fotógrafo que se gana el Pulitzer, que después se suicida, que fotografía a un niño en África, que está como desnutrido y que hay un buitre enfrente. Y justo una de las cosas que menciona el libro es que dice como inconscientemente parece, el artista se vio obligado a apartar la vista de vez en cuando frente a la evidencia de una muerte violenta y horrible, que había quedado a la vista como una muestra para el mundo. Apartar la vista no registra una indiferencia, paradójicamente marca el sitio del trauma. Y que justo habla como de estos paisajes culpables, o sea, donde no aparece como en sí el asesinato o el trauma específico, sino que justo retrata como la localidad de lo que implica como pasar por una situación fuera de lo normal o como justo que genera un trauma específico. Y algo que yo también pienso es como, sí, justo, o sea, como esta difusión en las redes sociales, y sobre todo me refiero no solamente como lo que comentaba mi compañero, como de que el MOAC o ciertas instituciones ya legitimizadas nos difundan, sino también, por ejemplo, hablo de obras de arte comentadas, ¿no? De esta chica Baby Solís, o sea, que justo abrió su Instagram y empezó a hacer difusión y curaduría, o sea, de ciertas piezas de arte emergente, y justo el proyecto que yo hice de ocupaciones empezó a tener visibilización a partir de que ella lo ve y lo comparte, ¿no? Entonces nos empieza a seguir un montón de gente de este proyecto que hicimos en el CUPAP, y justo eso es lo que yo quisiera, o sea, como que una cosa no niega a la otra, o sea, es como hacer una difusión de manera virtual y al mismo tiempo generar una cuestión análoga, ¿no? Y era lo que hacía con ese proyecto, que eran proyecciones que salían en Instagram, y al mismo tiempo eran proyecciones que hacíamos en el espacio físico, y la gente que salía a pasear a su perro, que rompía el confinamiento en un momento, podía verlas. Y justo como yo estoy mucho con esta onda del andar como práctica artística, pues recorro muchísimo el multifamiliar, porque para los que no lo conocen ocupa toda una cuadra.
Y hoy que estaba caminando vi que había un local que están rentando, que pues es como muy difícil que aquí suelten un local. Y justo dije, bueno, ojalá no lo renten para que cuando termine mi proyecto de maestría no solo haga la difusión del proyecto por medio de redes sociales, sino que igual pueda hablar con el dueño del local y decirle, oye, déjame montar 3 días la salida física del proyecto. Entonces, como que justo voltear a estos dos lados, ¿no? Así como un acceso virtual para que, por ejemplo, mi compañero que esté en Colombia pueda ver lo que yo estoy haciendo sin necesidad de trasladarse aquí, pero al mismo tiempo también, si voy a hablar de una comunidad en la que vivo, sin que haya una situación como de extractivismo, decir, bueno, pues también me gustaría que mis vecinos fueran como a esta presentación y esta salida virtual, donde estoy hablando del lugar donde ellos viven, ¿no? Que también es su hogar, no solo el mío. Entonces, nada más con eso quisiera cerrar. Pues nos quedamos como con más puntos ahí que reflexionar. Nunca una discusión se termina, solamente se rondan los temas para poder un poco repensar cada quien desde su propio espacio. Muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias a César que nos estuvo ayudando en lo técnico. Muchas gracias al público que estuvo atento y que nos hicieron comentarios y preguntas. Esperemos esto les sirva pues para continuar en este proceso que no se ha acabado. Yo soy Jonathan Farías, muchas gracias a todos. Hasta luego. Jonathan, antes de cerrar la sesión, solamente para recordar un par de cosas. Primero, alrededor de lo que decían sobre galerías virtuales y tal, pues recordarle a la gente que estamos ya generando el proyecto un poco más integral de las galerías en el posgrado, y bueno, pues pronto va a haber noticias por ahí. Y otra respecto al coloquio que se inaugura el próximo 10 de febrero, dentro de 2 días, el miércoles. Comenzamos en la mañana, entonces para la gente que nos está siguiendo en Facebook, acérquense a la página del posgrado, ahí se van a transmitir también estas ponencias, o también van a estar ahí los accesos por si la gente quiere ingresar. Ahí hay que enviar un correo, nada más diciendo que va a estar especificado en el cartel, diciendo nada más a qué mesas quieren asistir. Eso todos, y muy bien, súper interesante la mesa. Me parece que es muy importante generar más de este tipo de intercambios, porque hay particularidades, especificidades muy, muy complejas de las que hay que seguir hablando respecto no solo a los procesos, digamos, de validación en el arte, sino también a los medios por los cuales tiene o no sentido generar este tipo de trabajos. En fin, muchísimas gracias a todas, a todos, y listo, eso es todo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Chao. Bye, gracias. Gracias, Valentina. Gracias, Ariadna. Gracias, Juan Guillermo. Pues nos estaremos viendo en el salón de clases si es que nos toca clase. Claro que sí. Bye.